Composición artística. La composición artística es distribuir de manera adecuada todos y cada uno de los elementos que conforman una obra artística, ya sea esta una pintura, un dibujo, una fotografía, escultura, una puesta en escena, etc. Es importante conocer los elementos y conceptos básicos sobre la composición artística. Si se tiene conocimiento de estas reglas, podremos dirigir la mirada del espectador en la dirección, orden y velocidad que nosotros deseamos. Elementos de composición. Primer elemento, el centro de interés. Desde la perspectiva, transmite el equilibrio y la estabilidad. Pueden existir diferentes centros de interés, pues dependerá de la complejidad que tenga cada obra. Este es nuestro ejemplo para explicar el centro de interés. En esta imagen vemos resaltado en este sector un elemento que el artista ha querido enfocar, ha querido que su espectador, mediante toda esta composición, ha querido que nosotros tengamos un centro de interés hacia esta figura. Entonces, dentro esta, que está marcada en amarillo, está el centro de interés que el artista compone para que nuestra mirada, para que nuestra percepción parta de ver primero este sector de este cuadro, de esta pintura. Ahora veremos las líneas de fuerza. A partir del centro de interés surgen las líneas de fuerzas. Estas son utilizadas también para conseguir equilibrio. Depende en muchos casos de la disposición de las formas y de los colores. Nuevamente sobre este ejemplo, hemos visto que a partir de este centro de interés que ha marcado en la composición este artista, surgen en este eje central unas líneas. Obviamente estas líneas no están implícitas en la obra, pero podemos leerlas que parten a raíz de este centro de interés y se proyectan hacia estos sectores. Entonces, estas son las líneas de fuerza en esta pintura. La dirección. Para dirigir la mirada del espectador se utilizan las siguientes direcciones. Pueden ser vertical u horizontal. Estas expresan equilibrio, bienestar o tranquilidad. En diagonal, expresa inestabilidad, provocación, dinamismo. Pueden ser en dirección ascendente o descendente. Y por último, la curva. Esta expresa calor, introspección, repetición. Tenemos otro ejemplo. En esta composición, por ejemplo, el manejo de la direccionalidad podemos resumirla en dos tipos de direcciones. La primera, utilizando estas líneas inclinadas, y la segunda direccionalidad que propone el artista en esta obra es la de la curva. El movimiento. El movimiento se obtiene por la aplicación de uno o varios recursos visuales: líneas de fuerza, tensión visual, secuencia lineal, agrupamiento, ritmo, etc. Entonces tenemos este ejemplo en el cual vemos una pintura que, primero, viendo la parte superior de la obra, encontramos estos elementos que vemos como cuanto más se alejan hacia el fondo, se hacen más pequeños y marcan cierta tendencia a la vista del observador, nos mandan a la profundidad. Entonces, el tener una imagen que en un primer plano está en este tamaño
y poco a poco hacia la profundidad se va haciendo más pequeño, nos da el movimiento para que nosotros podamos hacer el recorrido visual. De igual forma, el movimiento en esta composición. Por ejemplo, si vemos la posición en la que se encuentra este elemento y hacemos un recorrido visual, la vista realiza un movimiento en este sentido. Y si llegamos hasta este último punto visual, vemos cómo la posición entre este primero y este último han cambiado. Literalmente ha rotado totalmente su posición este elemento respecto de este. Entonces es otro recurso en el cual podemos nosotros apreciar este criterio de movimiento. El peso. Cada forma o figura que se representa se comporta como si fuera un peso, ya que se ejerce una percepción visual. Se puede imaginar que cada elemento de la composición plástica actúa como si fuera un peso en una balanza. Por tanto, se considera que una composición está en equilibrio si se compensan los pesos entre sí. Visualmente, nosotros podemos tener en esta obra 3 elementos. Un elemento es este que está al frente, el elemento más próximo. Podemos decir está en un primer plano. Este otro elemento y este otro elemento están en un segundo plano, están posteriores. Pero en la composición generan un peso en la imagen. Entonces, entre este elemento que tiene por sí mismo como si fuera una balanza, es un primer peso, un primer elemento, está al centro de estos otros dos, que serían un peso 2 y un peso 3. Entonces, si hacemos este análisis y vemos que la imagen se equilibra un peso al centro y en la parte superior tenemos otros dos, podemos decir que la obra tiende a equilibrarse. Si nosotros tuviéramos solo este peso y no tuviéramos este y solo tuviéramos este también aquí arriba, habría una desproporción visual. La imagen tiende a irse a uno o a otro lado. La teoría del color. El color también influye en el peso que tiene cada elemento de la composición. En esta teoría hay algunos aspectos que se deben tener en cuenta. Uno es el tema de la intensidad. Es cuando los colores más intensos pesan más y avanzan sobre los de menor intensidad. Luego está la saturación. Los colores más saturados pesan más y avanzan sobre los desaturados. Y vamos a ejemplificar esto con esta imagen. Entre la gama de colores que se ha usado para este ejemplo, para esta obra, tenemos colores cálidos y colores fríos. Entonces, si vemos, el artista ha realizado una composición en la cual se fusionan en algunos elementos los tonos fríos, y aquí tenemos algunos matices dentro de esta área en la que se ha aplicado más los colores cálidos. Existen elementos para resaltar esta composición con un tono frío. Lo mismo pasa en este elemento y lo mismo pasa en este otro elemento. Y entre ambos tenemos la aplicación de un tono azul. Entonces, para realizar un poco el equilibrio utilizando lo que es la teoría de colores, el artista para esta obra lo que ha hecho es equilibrar la aplicación de colores fríos y la aplicación de los colores cálidos. El tema de esta semana es hasta acá, y nuestra tarea va a consistir en que podamos realizar una síntesis de la información que acabamos de recibir. Para realizar esta síntesis van a tener un modelo de los subtítulos, como vamos a resumirlo, y va a estar trabajado en una lámina con el formato que ya conocemos. Nos vemos la siguiente clase.